Bien, bien. Muy bien. Qué alegría. Chévere. Muy bien, gracias al Señor. Igual, Qué mira, bueno. la luz del día ya está, Ay, está sí. apareciendo más temprano, ¿no? Ah, no, yo pensé que lo decías bromeando por el... No, Pero es en serio, es en serio. Me di serio. cuenta hoy de camino. Yo dije, adiós, Ajá. si hasta ahora yo siempre vengo por aquí, está bien oscuro. Pero sí, ya estamos bien cerca del verano y el calorcito está bien chévere. Sí. Aunque ¿Qué? estamos finalizando abril. Calor, calor. No me fuerte. imagino cómo va a ser el verano. Duro, duro. Oh my God. Bien difícil. Bueno, Pero aquí estamos. aquí estamos. Con Dale, dale. ceniza, Sí. con el polvo de Sahara, Sea con el con- polen, con el... Con el COVID, sea como sea. Aquí estamos. Amén. Aquí estamos. Bendito Mira, el Creador. el tema Cuéntame. para hoy, para esta mañana, Ajá. hay mucha gente que están en esta encrucijada de Ajá. tomar una decisión. Ok. Entonces, el Espíritu Santo de Dios ponía en mi corazón que compartiera esta mañana la siguiente palabra. Cuidado, parece bueno, pero no lo es. No todas las oportunidades o propuestas vienen de Dios. Ajá. Y hay que, ¿verdad? Pues estar conscientes sobre ello. Y para esta enseñanza quiero utilizar el libro de Lucas, capítulo 4. El primer verso nos dice que Jesucristo está en el desierto de Judea, ha sido llevado por el Espíritu Santo allí y ha sido lleno del Espíritu Santo. El contexto en el cual se está dando este verso, si usted recuerda el capítulo anterior, Jesucristo acaba de atravesar por la experiencia del bautismo. Entonces el Espíritu Santo posó sobre él, le llena con una autoridad especial y ese mismo Espíritu Santo le invita a ir al desierto de Judea. Y estando en el desierto de Judea, la Biblia dice que Jesús toma este tiempo para separarse con Dios. Durante 40 días no consume ningún tipo de alimento. La Reina Valera del 60 nos da a entender que el enemigo, el diablo, le había tentado durante este tiempo. Por lo regular, cuando hablamos de la tentación de Jesús, tenemos la impresión de que el enemigo le tienta a partir de esos 40 días, o sea, cuando culminan esos 40 días o cuando se completan los 40 días. Pero da la impresión en la Reina Valera, cuando uno lo lee, como si esa experiencia probablemente hubiese acontecido durante todo este tiempo que él estuvo separado en la presencia de Dios. Wow, o sea que fue fuerte. Puede ser más fuerte de lo que nosotros lo leemos, ¿verdad? Y lo imaginamos. De todas formas, ¿verdad? Estos son suposiciones. La realidad es que nosotros sabemos que en nuestro diario vivir el enemigo siempre está buscando, ¿verdad?, cómo mortificarnos y cómo acechar nuestras vidas. Lo que sí es que cuando el enemigo, culminado estos 40 días o completados estos 40 días, comienza a tener una interacción con Jesús, según lo que el relato lucano nos deja saber. Y una de las primeras tentaciones que Jesús recibe en labios del enemigo es que el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Y por lo regular, cuando nosotros vemos ese verso bíblico, hablamos rápido de las tentaciones en términos de debilidades, porque sabemos que Jesús tiene hambre, lleva 40 días sin comer. Pero no me llama en esta ocasión la atención esa parte del texto, sino cuando el diablo dice, si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de atravesar la experiencia del bautismo en el Jordán y allí estuvo el Hijo, allí estuvo la presencia del Espíritu Santo, pero sabemos que se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, mira qué interesante que el diablo utiliza esa parte y le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, si es verdad lo que aquella voz dijo en el lugar, convierte esta piedra en pan. Eso me hacía pensar que las tentaciones por lo regular nosotros pensamos que van a venir por nuestras debilidades. El que más, el que menos sabe cuáles son y uno las vigila, uno pone cerco, uno pone vallado, uno pone protección. Pero ¿qué tal si el enemigo apunta a nuestra fortaleza, esa área donde nosotros no hemos puesto un muro, porque pensamos que jamás y nunca el enemigo nos va a atacar? Si eres el jefe, tú puedes hostigar a esa muchacha, tú estás en autoridad. Si tú eres el gerente, tú puedes meter la mano en la caja registradora y sacar un par de billetes y no pasa nada. O sea, si tú eres
Entonces yo creo que también las tentaciones pueden apuntar a esas áreas en donde nosotros pensamos que somos muy fuertes y donde entendemos que Dios no tiene por qué darnos protección. Dicho esto, ponga toda su vida en las manos de Dios. Uno nunca sabe por dónde viene el ataque de parte del enemigo. Así que lo segundo que el enemigo o Satanás hace es esta segunda tentación, en donde le dice a Jesús, llevándolo a un monte alto, bueno, todos los reinos de la tierra yo te los voy a entregar y te voy a dar autoridad y poder si tú me adoras, si tú postrado me adoras y me honras. Fíjese qué interesante está esa tentación, porque valga la redundancia, es bien tentador tener poder. A mí nadie me va a decir que ese dulce le amarga. El poder subir de puesto, el tener una mejor paga en su trabajo, el que usted sea frente a un grupo honrado por su labor. Ajá. Eso es buenísimo. Todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere eso. Ahora bien, no todos los medios para obtenerlo son honrosos. Hay gente que dice el fin justifica los medios. Maquiavelo. Y no es así, no es así, porque por ejemplo, si yo alcanzo cierta posición en términos laborales, pero me llevé enredado por el medio a mucha gente y causé mucho dolor en el proceso, yo creo que el fin no justificaba los medios. Disculpe que yo diga esto tan temprano en la mañana y puede sonar fuerte, pero si la muchacha logró un mejor puesto y un mejor salario, quizás a través de una dudosa reputación, a través, ¿verdad?, de acciones no muy honestas, pues yo creo que el fin no justifica los medios. Y lo que el enemigo está intentando hacer con Jesús es darle gloria, darle poder, un fin que a mí me parece muy bueno, pero no a través de los medios que Jesucristo debía hacerlo. En este tiempo bíblico, la honra, el tener palabra, el tener testimonio es importante para la credibilidad. En nuestros tiempos sigue siendo importante, sí, pero ojo, la cosa se ha ido aguando tanto y tanto que la gente hace lo que sea por un poco de poder y en ocasiones por un poco de más salario. Lo tercero que hace el enemigo es que vuelve a tentar a Jesús y en esta ocasión lo lleva a Jerusalén y lo posiciona en lo más alto del templo y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Lánzate. Porque escrito está que Dios va a enviar a sus ángeles a protegerte, a guardarte y a evitar que tu pie tropiece con piedra. Si usted conoce un poco de la Biblia, se dará cuenta que esto es una parte del Salmo número 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los versos que acaba de mencionar Satanás son el verso 11 y el 12. Y lo que sucede es, el texto está citado tal cual, no hay problema con eso. La cuestión es el contexto en el cual se da. Ese capítulo 91 no es un salmo mesiánico, ni es un salmo que pueda aludir a una protección mesiánica contra cualquier mal que se le pudiese presentar eventualmente a Jesús en su ministerio. El salmo básicamente es un himno de gratitud por la protección que Dios le da a la gente fiel, a los suyos. Entonces, mira qué interesante que si el salmo es un cántico de gratitud para aquellos que permanecen fiel, el diablo está intentando que él reciba una bendición siendo infiel. Hay mucha gente en el camino que nos van a hacer proposiciones que redundan supuestamente en bendiciones, pero haciendo las cosas de forma equivocada. Entonces, es importante nosotros entender que hay personas que tienen la habilidad de tergiversar la verdad, de tergiversar las palabras. Dicho de otra forma, hay gente que es bien manipuladora y hacen que un no suene como si fuese un sí. Sí, hay gente que tiene un nivel de oratoria y de labia. Una habilidad. Sí, que si usted no está bien puesto, te duerme. Te duermen y te lo creen que lo dijiste. Sí, y tú crees que lo dijiste y tú crees que estás claro en el asunto, le dices que sí y hacen que las cosas malas suenen como si fueran buenas. Hay dos aspectos en este relato que yo quiero enfatizar para aquellas personas que se encuentran en el dilema
de aceptar o no una propuesta, de aceptar o no un acercamiento. En primer lugar, ante cualquier propuesta, yo me tengo que preguntar cuál es la reputación de quien la hace. Hay un comentarista bíblico que respecto a esto, lo leía durante estos días, decía, cuando el enemigo te hace una propuesta, tú vas guiando tu auto. Cuando tú se la aceptas, él lo que te va a pedir básicamente es que te muevas al asiento del pasajero, porque de ahora en adelante él va a ser el conductor. Y el problema con las propuestas es que si nosotros no las analizamos bien, sucede exactamente eso. No solamente con el enemigo, sino con cualquier tipo de persona. Tú quitas la autoridad de tu vida y se la entregas en las manos a otra persona. Y de ese momento en adelante, esa persona se vuelve el conductor de tu vida. Esa persona tiene autoridad sobre ti. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no firmamos un contrato que después lloramos lágrimas de sangre? Porque básicamente la persona tenía autoridad de hacer, deshacer y decidir sobre uno. Así que es importante preguntarnos cuál es la reputación de esa persona, cómo esa persona actúa con otros, cuando también ha tenido ofrecimientos. A veces uno simplemente ve lo que esa persona públicamente muestra, y cuando usted se da la tarea de investigar y preguntar quizás a otros socios que en algún momento estuvieron, ¿verdad?, trabajando con esta persona, usted va a saber detalles importantes a la hora de tomar esa decisión. Así que una persona con carácter dudoso es bien probable que te falle, te haga quedar mal y te lastime en medio del proceso. Si lo ha hecho con otras personas, ¿por qué nosotros tenemos la mala costumbre de pensar que a mí no me va a suceder? Para mí es una alarma inmensa el hecho de conocer otros testimonios y no creerme la mujer maravilla ni la mujer invencible, y saber que así como ha sucedido con otros, es bien probable que suceda conmigo también. Otro aspecto importante, casi para cerrar este relato, dice que luego de que Jesús intentó por 3 ocasiones, según el relato lucano, tentar al Señor y Maestro, dice que le dejó por un tiempo. Y ese dato es importante. De hecho, hay una de las versiones que dice que cuando se le acabaron los recursos a Satanás, él decidió dejar a Jesús en lo que se le ocurría algo mejor para regresar. Dicho de otra forma, el enemigo no va a cesar. Y a veces nosotros nos sentimos, al mirar al pasado, bien orgullosos de nosotros mismos, porque el tiempo nos dio la razón. Y esa propuesta, ese acercamiento, ese ofrecimiento era para muerte. Y nos dimos cuenta porque lamentablemente en el camino otras personas sí aceptaron, otras personas cayeron en las garras de esa persona o de ese ser humano, y vimos los resultados. Y uno dice, ay, qué alivio, Dios estuvo, qué bueno que me libré de esa situación. Pero ojo, el enemigo siempre está acechando. El hecho de que hayas sido victorioso en el pasado no quiere decir que estás exento de sufrir o vivir una nueva tentación o un nuevo acercamiento o ofrecimiento indebido, si fuese el caso. Así que nosotros no podemos perder de vista que el enemigo solamente se aparta por un tiempo en lo que consigue nuevas estrategias para destruirnos. Hay que siempre estar vigilantes. No todo el que se acerca nos ama. Hay quienes aman lo que uno representa y no lo que uno es. Hay gente que lo que quiere de uno es el producto, lo que uno da. Yo siempre he dicho, y los jóvenes en Vega Alta lo saben muy bien porque los repetí al dedillo y al cansancio, a mí me interesa más la gente que lo que hacen. Tú sabes que a veces en el liderato, a veces en las posiciones de poder en medio de los trabajos, la gente lacera y castiga al otro por lo que hacen y no consideran lo que son. Para mí es más importante lo que es la gente. Oye, no todos los días uno da el mismo grado, pero uno sigue teniendo el mismo valor, porque el valor no lo determina lo que yo hago, sino lo que yo soy. Y por último, este relato termina diciendo que Jesús regresó a la región de Galilea con el poder y en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 dice que fue llevado al desierto, pero fue llevado por el poder y lleno del Espíritu Santo. Dicho de otra forma, hay pruebas que nosotros no las estamos buscando, hay tentaciones que nosotros no las estamos permitiendo, pero por alguna razón Dios nos va a llevar a ciertos desiertos para desarrollarnos, madurarnos, y
equiparnos en Él. Ahora bien, aunque hay desiertos que uno no se los busca, hay otros que uno sí se los busca. La realidad es que el sufrimiento uno lo puede evitar. Yo soy partidaria de escuchar el consejo, yo soy partidaria de escuchar las experiencias, yo soy partidaria de observar cómo a otros les ha ido, y si tú tropezaste por ahí, yo me voy por otro lado porque quiero avanzar en la vida. Nosotros tenemos que prevenir las caídas y prevenir el dolor y el sufrimiento. La vida es corta como para perder el tiempo, y para tener es que invertirla en sanarla cuando por nuestra poca sabiduría no hemos vivido de la mejor forma. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Jesús lo hizo en el desierto, estando cerca de Dios. En segundo lugar, utilizando la palabra. Cada vez que el enemigo le tentaba, decía, escrito está. Es importante conocer el fundamento de nuestra fe. Es importante conocer qué es lo que Dios espera y demanda de nosotros. Cuando nosotros tenemos ese tipo de lista, nosotros podemos discernir qué conviene y qué no conviene. La sabiduría te va a ayudar a escudriñar si eso es de Dios o no. Esto va a repercutir en bien. Esto me da espacio para estar con mi familia. Yo puedo comer, yo puedo dormir. Yo voy a disfrutar al final del día lo que me voy a ganar. Porque de qué vale trabajar y trabajar y trabajar y al final, terminar enfermos y ni siquiera disfrutar de las cosas que hemos cosechado. El sentido común nos va a ayudar a tomar decisiones cuando tenemos ofertas, cuando hay ofrecimientos, cuando hay acercamientos. Dios no tiene que bajar del cielo. El Espíritu Santo no nos tiene directamente que hablar. En Puerto Rico decimos que hay cosas que se caen de la mata. Por favor, use el sentido común. Y por último, hay que tomar tiempo para responder. Hay gente que le gusta presionar en los momentos de negociar. Para que tú te intimides. Es una de las tácticas más usadas, para ¿no? que tú des un sí y al final del día, después que dijiste que sí, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás y se hace bien difícil. Sí. Dicen por ahí que la gente quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Ajá, así que ten mucho cuidado. No quiero ser fatalista. No quiero ser fatalista. Yo me he encontrado gente buena, claro, que me han querido ver bien. Pero también me he encontrado gente que lo único que quieren es exprimirme y no les interesa para nada mi vida. Primera de Pedro 5:8 dice, no se dejen seducir ni sorprender. El diablo es nuestro enemigo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No celebres solamente porque en el pasado lograste salir airoso. El enemigo está buscando cómo hacernos caer, cómo destruir el plan y el propósito eterno que Dios ha destinado para nuestras vidas. ¿Qué clase de mensaje? Wow, muchas líneas muy poderosas, y definitivamente nosotros, como decía Aida, tenemos que conocer la palabra para combatirla. A veces la almacenamos como quien almacena alimentos, pero no es almacenarlos, es saberlos y utilizarlos en los tiempos de, no, espérate, la Biblia dice, escrito está, y no dejarte tampoco, convencer de las propuestas ligeras sin haberlas analizado. En las propuestas hay, como en los contratos, letras pequeñitas que uno no lee y luego tú dices, wow, esta propuesta me comprometía. Y cuando algo te compromete más allá, entonces ahí hay que hacer un detente. Cuidado con los labiosos. Sí, Peter Escácero, que ustedes saben que yo he hablado aquí en otras ocasiones sobre este autor, hace poco en las redes sociales decía, aún si sientes el deseo de ser parte de un trabajo de Dios, mucho ojo, porque no todas las oportunidades o las invitaciones a laborar en su obra son puertas que Él está abriendo. Así que en todos los aspectos hay que pedirle a Dios discernimiento y dirección. Eso. Maravilloso. Aida Mota en las redes sociales, ¿verdad? Me consiguen en las redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T, y me pueden llamar directamente para invitaciones al 787-531-6967. Este fin de semana estoy en diferentes iglesias, comienzo desde hoy, así que para más detalles pueden visitar mis redes sociales. Dios les bendiga. Amén. Excelente, gracias, bendiciones, Aida, gracias. Arriba, las 6:28 de la mañana.